Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Escenarios. Mañana se van a realizar en Corrientes las primeras jornadas del NEA en sexualidad y discapacidad, y nos están acompañando aquí dos de las médicas, la doctora Andrea Estragó, que es la que está organizando las jornadas, y la licenciada Carla de la Rosa, que nos va a acompañar y a contarnos acerca de este tema que nos parece central en este momento en el que se está trabajando mucho en los temas de integración y de inclusión. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias a vos, Andrea. Contanos en qué consisten estas jornadas y cómo se están preparando para esto, ¿no? Bueno, estamos muy contentas. Son las jornadas del NEA, la primera vez que se realiza en la región sobre sexualidad y discapacidad, y contamos con excelentes profesionales especialistas en la temática que van a venir a disertar, conferencias y talleres. Una de ellas es Carla de la Rosa, que la conocemos, y que es especialista en neurorehabilitación y discapacidad, terapeuta sexual, que ella nos va a dar una conferencia y un taller. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo ¿Cómo han bien. llegado a Corrientes? Bien, todo lindo, ya conocimos, estuvimos paseando un poco, así que nada, una ciudad divina. Andrea que nos llevó, nos paseó, así que nada, la verdad que súper agradecida de estar acá y súper agradecida también de que se pueda hacer esto, ¿no? De que se pueda difundir esta temática. Es una súper iniciativa y la verdad que marca una tendencia, porque hay tanta desinformación, hay tanto desconocimiento de profesionales de la salud, me incluyo, y creo que la formación y capacitación es el camino para poder romper estas barreras y en esta temática de la sexualidad, porque ha crecido mucho la sexualidad en estos últimos años, pero siempre hablando de lo que es la sexualidad, no desde el lado de la inclusión, y acá hablando un poquitito desde las discapacidades, de la discapacidad motora, es una temática que está muy pobre y que hay que capacitar. Bueno, obviamente que es un tema muy específico, pero ¿de qué hablamos? ¿De qué tipos de discapacidades hablamos? Y ¿cómo abordamos el tema de la sexualidad? Porque tiene que ver en realidad con no solo un derecho, sino el derecho a vivir una vida plena, ¿no? Total. En mi caso, yo soy especialista en discapacidades motoras, ¿sí? Por ejemplo, una lesión medular, una ACV, lesiones quizás adquiridas o lesiones congénitas, pero desde el lugar de las dificultades y las discapacidades motoras. Por un lado, te puedo decir que la sexualidad es inherente a todas las personas, por lo tanto, uno dice, ¿y de qué me está formando? Si la verdad que es algo que tendría que ser natural, o sea, es disfrutar, es placer, pero hay tanto a veces esto que te contaba del desconocimiento, que a veces ni siquiera se sabe esto, que una persona con una discapacidad motora, una persona usuaria de silla de ruedas, puede vivir una sexualidad plena como cualquier otra persona. Entonces ya eso es informar y ya dar esa charla, ese conocimiento, abre un montón de perspectivas para quienes están en ese lugar. Claro, hay que tener en cuenta que cualquiera de nosotros podemos tener un accidente y en algún momento ser discapacitados y que van a haber cambios en la vida, y uno de esos cambios, una de esas adaptaciones va a ser también la sexualidad, Exactamente, ¿no? Exactamente. Hay cambios en el cuerpo, por supuesto, hay cambios en los tipos de cómo uno va a hacer su día a día, pero ¿qué pasa? Uno resuelve quizás más rápido, adapto el auto, adapto mi trabajo, adapto mi casa, y la sexualidad, la sexualidad a veces también tiene que ser readaptada, ¿sí? Por ahí se necesitan algún tipo de herramientas para brindar, pero primero para eso estamos los terapeutas, y segundo, es como toda adaptación, es una cuestión de acostumbrarse y entender que quizás los tiempos no son iguales, pero no deja de ser algo para disfrutar. Claro. Andrea, ¿esto era un tema tabú hasta hace poco? ¿No es o no estaba en la agenda? ¿Cómo es? Y es un tema que, si bien en la pandemia hizo como una explosión más por toda la vida virtual, hay una información y quizás hasta a una sobreinformación. Entonces, con los profesionales, tanto de salud y de educación,
queremos hacer hincapié en eso. O sea, el sexo es para divertirse, para pasarla bien, para disfrutar, pero tenemos que encontrar fundamentos de por qué pasa eso y cómo. Hay que aprender a disfrutar. Y entonces los profesionales, para poder acompañar tanto las disfunciones, que no toda la sexualidad son disfunciones, sino también para acompañar a disfrutar la vida sexual cotidiana. Claro, claro. ¿Y por qué te enfocaste en la discapacidad? ¿Encontraste ahí que hacía falta más información? Me enfoqué porque tengo una base de haber trabajado en una unidad de neuroortopedia en el Hospital Juan Pablo II, en mis primeros años de profesional como traumatóloga. Y en la sexualidad específicamente me estoy formando ya y estoy trabajando más o menos hace 7, 8 años atrás. Y la educación formal para tener un título de sexóloga clínica la estoy haciendo en estos últimos 3 años. Y me gusta trabajar y me gusta abrir puertas porque quiero que todas las personas podamos disfrutar plenamente. ¿Qué le diríamos a una persona o una familia, no? Porque muchas veces la discapacidad también incluye a toda la familia, que se tiene que movilizar y que tiene que hacer muchos cambios con relación a la sexualidad. Inicialmente que la sexualidad es algo, como decía Andrea, es algo que es innato, por lo tanto quizás hay que readaptarlo, modificarlo o reeducarlo, pero que tanto para la persona, para su entorno familiar, la sexualidad es totalmente posible. Y la verdad que creo eso que dijiste de la familia, muchas veces hay que informar también a la familia, porque la familia también a veces queda en un lugar de duda, y qué va a pasar, las parejas, ¿no? Obviamente, cómo va a continuar una pareja cuando una de las dos personas sufre un accidente, por ejemplo. Informar a la pareja sexual que va a poder seguir disfrutando de su sexualidad con su pareja de forma plena. Eso es en el caso de, discapacidades adquiridas, digamos, sí, o que aparecen a lo largo de la vida por un accidente o por una enfermedad. ¿Qué pasa con las otras discapacidades? Las discapacidades, en el caso de las discapacidades cognitivas, intelectuales, bueno, en ese caso tenemos otra especialista que se va a dedicar, que ahora viene a hablar, que es una genia, que va a hablar sobre educación, pero creo que el fundamento, para tirar un poquitito el adelanto, fundamentalmente se basa en la educación, en la educación de la persona e inicialmente cuando son cosas congénitas, la educación de la familia. Porque siempre está la idea de que aquella persona que nació con una discapacidad es un niño eterno, es asexuado. Entonces, creo que la educación es la herramienta para romper con esas creencias. Claro. Creo que arranca por ahí un poquito. Bueno, hablando de esto, ¿no? De esta mirada del discapacitado como un niño eterno, estaba pensando en lo otro, ¿no? ¿Qué pasa con la sexualidad en la tercera edad o en otras edades en donde empiezan a aparecer no discapacidades, pero sí que nuestras capacidades van disminuyendo? Disfunciones, sí, hay disfunciones que a veces no es una discapacidad declarada, por decirlo de cierta manera, pero también sí, revincular y reinsertar. A veces hay tanto en cuestiones de edad o en patologías que son un poco más severas, en donde uno quizás lo que busca es el revínculo, porque también hay eso, hay como una separación de la vinculación, porque pasa a ser una persona enferma, pasa a ser una persona añosa, entonces bueno, no nos ocupemos de eso, ya estamos grandes, por ejemplo, o te parece con lo que tengo. Entonces desde ese lugar la tarea va más allá un poquitito desde lo que es el revínculo con la pareja, el placer desde lo afectivo, ¿no? Puramente quizás a veces desde el sexo explícito, como uno quizás piensa, pero sí una revinculación desde lo placentero, el afecto, el abrazo, el cariño. Bueno, todo eso pasa a ser parte de la sexualidad y tiene que ser válida como tal. ¿Por qué es importante la sexualidad en cualquier situación, digamos? Y para mí la sexualidad es importante, como dijo Andrea, porque la sexualidad es placer, la sexualidad es diversión, la sexualidad es divertirse.
amén de que fisiológicamente libera un montón de cascadas de neurotransmisores, de procesos, provoca un montón de cambios en nuestro cuerpo para bien. Por lo tanto, vivir una sexualidad plena y placentera y desde el disfrute es algo que es salud también. Claro. ¿Qué pasa si anulamos la sexualidad? O sea, consideramos a esta persona como una persona enferma y nos olvidamos de que tiene también estas necesidades. Bueno, inicialmente, si la persona se considera como asexuada, es una decisión propia. Entonces, por un lado, respetar eso es una decisión personal. Ahora, en lo que yo no estoy de acuerdo y lo que trato día a día de hacer llegar es que si la persona no es asexuada, tiene que darse información tanto como desde lo que es adaptar una casa como adaptar esta sexualidad. Un poco lo que te decía, yo trabajo en un centro de rehabilitación que el paciente arranca desde una terapia intensiva hasta que se va de alta, y en el proceso de rehabilitación es importante hablarle de la sexualidad porque por ahí están varios meses internados, entonces hay mucha despersonalización. Entonces arrancar un poquito desde ese lugar de que la persona sigue siendo persona, ya le está dando herramientas para que a futuro se pueda brindar información sobre esta sexualidad. Claro, tiene que ver también con las identidades, ¿no? Sí, un poco tiene que ver con el respeto de la persona y la decisión de la persona, ¿no? Más allá de todo, es parte de todo un proceso de rehabilitación, de reeducación, más allá de cuál sea la patología que tenga. Claro. ¿Cuáles son los temas que se van a trabajar? Bueno, ahí estamos viendo, ¿no? Los problemas motores, digamos, también las ESI, vamos a estar enseguida conversando. Exactamente, y también vamos a tratar lo que es el deseo sexual en la pareja, y vamos a tratar con Guido Fischer, que es el psicólogo que viene, que está llegando a Corrientes, cuándo consultar a un sexólogo, saber cuáles son los puntos que hacen hincapié o que la persona podría consultar. Bueno, muy bien, entonces vamos a seguir hablando de estas jornadas de sexualidad y discapacidad que se van a realizar mañana en Corrientes después de la tanda.